Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es David Ramírez, pertenezco al grupo número 28 de Inferencia Estadística. Voy a explicar el desarrollo de la fase intermedia 4. Dentro de esta fase trabajamos el tema ANOVA, prueba de Tukey y chi cuadrada. Para ello trabajamos sobre la muestra que siempre hemos trabajado en otras fases, sobre el tamaño de la muestra de 314. Acá referencié los datos que utilicé para el cálculo de ANOVA, donde tomé los valores de los asesores del grupo 7, 8 y 9, donde tomé 5 valores por cada uno de estos asesores. Los ubiqué aquí en la tabla donde vamos a hacer el análisis de varianza para evaluar si la duración en minutos en la llamada depende del asesor que la atiende. Entonces tenemos acá asesor 7, 8 y 9, cada uno de los valores. Entonces vamos a calcular y hacer un análisis de datos mediante datos, análisis de datos. Vamos a utilizar análisis de varianza de un factor. Referenciamos acá los datos que necesitamos analizar, seleccionamos rótulos en la primera fila y damos a aceptar. Acá entonces ya me muestra el análisis de varianza de un factor. Tomamos esta información y la ubicamos acá. Tenemos el análisis de varianza de un factor y el análisis de varianza. Este es el resumen. Y acá tenemos origen de las varianzas, suma cuadrados, grados de libertad, promedio de cuadrados, F, probabilidad y el valor crítico para F. Vamos entonces a analizar el valor que tiene F contra el valor crítico de F. Vemos que F es menor al valor crítico. Entonces, de acuerdo a esto, se concluye que el valor crítico de F como 0,89 es menor a 3,88, se puede aceptar la hipótesis de igualdad entre las medias. Otra forma de calcular y hacer un análisis es mediante la comprobación múltiple de Tukey. Tenemos entonces las medias de cada uno de los grupos que se tomaron. Estos valores los tomamos de acuerdo al promedio que se está calculando acá para los grupos 7, 8 y 9. Y aquí pues tenemos el número de datos que corresponde a cada grupo. Tenemos el cuadrado medio del error, el cual lo tomamos de la tabla de análisis de varianza, y necesitamos el estadístico de Tukey. Este lo tomamos mediante la tabla cuantiles de la distribución. Como en este caso estamos trabajando con tres grupos y tenemos unos grados de libertad con un valor de 12, entonces nos ubicamos en la posición 12, el cual nos da un valor de 3,77, que es el valor que estamos ubicando en esta posición. Ahora tenemos que revisar la comparación de los grupos. Tenemos entonces la diferencia absoluta para cada uno de los grupos, el error estándar de diferencia, el cual nos arroja estos resultados de acuerdo a las fórmulas que utilizamos, donde se hace un análisis y un cálculo de acuerdo a la comparación de los valores de otros grupos. Sí, entonces vemos que las medias de los grupos son diferentes, entonces podemos concluir que no se puede aceptar la hipótesis de la igualdad entre las medias. No hay diferencias significativas en las medias, es decir, que la duración de la llamada no depende del asesor que la atiende. Vamos entonces ahorita a revisar el chi cuadrado.
Para ello entonces tomamos el cliente y el consumo de kilobytes. Tomamos nuestros muestra de 314 datos, el cual ubicamos acá en esta posición. Determinamos el valor mínimo entre estos 314 datos, el valor máximo. Vemos que acá se nos indica la fórmula con que nos trajo el valor máximo, el rango que se está manejando entre el valor mínimo y el valor máximo, el intervalo de clases que se calcula mediante 1 más 3,322 por logaritmo 10 sobre el rango de la muestra, que viene siendo 314. Acá lo que hacemos es redondear el mayor entero, igual la amplitud. Tenemos entonces la amplitud, la cual se calcula sobre el rango con el intervalo de clases. Tenemos el número de rango, que este se determina de acuerdo al redondear el mayor entero. Perdón, el nuevo rango. Y tenemos el nuevo máximo, la media y la desviación. Entonces aquí tenemos una tabla de frecuencia, la cual vamos a determinar el consumo de kilobytes mediante las fórmulas que se indican en cada una de las casillas. Tenemos la frecuencia Z1, Z2. Acá entonces vemos que nos indica las fórmulas que se están utilizando para determinar los valores para cada una de estas posiciones. Acá los clientes que están utilizando estos consumos de kilobytes, y vemos que acá al final nos está calculando la muestra que estamos utilizando. Tenemos la probabilidad y la frecuencia esperada. Estamos trabajando con una probabilidad del 5%, y vemos que aquí nos muestra la frecuencia para la muestra que estamos utilizando. Entonces esto nos da un G cuadrado de 28,1498. También tenemos acá la tabla para calcular el valor teórico, y nos dice que si el estadístico calculado es menor que el teórico, se acepta la distribución de los datos, es normal. Entonces tenemos la fórmula para dar el valor a GL. Entonces tenemos acá la fórmula con que vamos a calcular este estadístico. Tenemos el número de clases, ¿sí? Este número de clases pues lo determinamos acá en este intervalo de clases, y de acuerdo a esto pues también nos determina el número de clases que estamos aquí utilizando para la tabla de frecuencia. Encontramos entonces que el G cuadrado teórico es igual a 14,067. De acuerdo, y comparando estos valores y lo que nos indica aquí la fórmula para probar que el consumo de kilobytes se distribuye como una normal, concluimos: si el estadístico calculado es mayor al estadístico teórico, las variables no se distribuyen como normal. Como 28,1498 es mayor que 14,067, se concluye que el consumo de kilobytes no
no se distribuye como una normal. Entonces esta es la explicación al desarrollo de la fase 4 para ANOVA, pruebas de Tukey y chi cuadrado. Muchas gracias.